Con lo que dice, enseña mucho más con lo que él es. Él, mayéuticamente, llega donde no llega la gramática, donde no hace falta gramática ninguna. Es decir, llegaba a aquel lugar donde las cosas no se entienden por la razón, donde las cosas son inexplicables, y la palabra llega depurada de toda ideología, en clara y divina música, porque lo que comunicaba Antonio Oliver no lo comunicaba desde su parte intelectual, que también, sino desde lo más íntimo de su ser a lo más íntimo del nuestro. Es decir, allí donde se sustancian todas las palabras, en ese hondón del ser, donde todo resuena con un mismo sentido y un mismo significado. Seguir la mística de su voz era quedar flechados, sin remedio. Si te dejabas conducir por su vuelo, este te llevaba inexorablemente hacia ese fuego donde se alumbran los espíritus, hacia esa oscuridad, recordemos a San Juan de la Cruz, hacia la oscuridad que es luz y que habita, no en otra parte, sino en las profundidades de nuestro ser, hacia esa tremenda libertad responsable donde yo soy lo más yo de mí. A Antonio le gustaba decir: yo suelto los pájaros, vosotros poned las ramas. Les aseguro que las ramas brotaban solas y hacia una altura insospechada. Seguir la palabra, el vuelo de los pájaros que él soltaba, es sentir la sacudida tremenda del ser, de la plenitud del ser, de un ser en camino donde hay que desmontar la tienda cada día, donde uno no puede quedarse guarecido en las seguridades de lo conocido, donde todo te impulsa a ir hacia lo virgen, hacia la decisión tremenda de construirnos, desde la desnudez total. Esa es la total libertad de pronunciar sí quiero que se cumpla la epifanía, la Navidad en mí, en lo más íntimo, en ese lugar sagrado del ser donde lo imposible se hace posible, para que puedan cumplirse en nosotros todas las profecías. A ese lugar a donde la palabra de Antonio nos remite y nos impulsa, a la presencia profunda de lo divino en cada uno de nosotros. Nos encara con el misterio y nos dice: el hombre es tarea de sí mismo, tú decides si te construyes o no. Esa es la grandeza del hombre, su total libertad, la libertad de decir sí o de decir no. ¿Hay mayor libertad? A veces, cuando alguien me ha preguntado: ¿pero de qué os hablaba?, solo he acertado a decir: pues hablaba de ti, aunque no te conociese, de mí, del hombre, pero no dices que es religioso. Claro, por eso nos habla del hombre. Todo es antrofanía. Lo más íntimo del hombre es Dios, aunque no lo sepamos, y para buscar y conocer a Dios, primero hay que encontrar y conocer al hombre, ya que lo más íntimo de Dios es el hombre. Por eso el hombre es una gran promesa cargada de futuro. Todos los futuros están en él cumplidos, aunque no lo sepamos. Cuanto más sacudidoras de nuestro ser son las cosas, menos capacidad tenemos para expresarlas. Por eso es tan difícil este intento de trazar con palabras el semblante de un hombre de la tremenda categoría de Antonio Oliver. Hasta aquí es todo cuanto puedo y soy capaz de decir de Antonio Oliver. Tan solo añadir de Antonio que es un hombre cumplido, un hombre total, nuevo, de una aristocracia interior que contamina y que ennoblece. Él es el noble viajero y como tal nos acompaña y nos acompañará ya para siempre por los caminos de nuestra vida. Llevamos su impronta grabada en lo más íntimo de nuestro ser, en el cogollo, como a él le gustaba decir, porque Antonio Oliver vive resucitado en todos los que tuvimos la magnífica suerte de conocerle y de tenerle como maestro. Y es tanta su grandeza que estoy segura que también vive resucitado en todos y cada uno de cuantos no le conocieron. Porque Antonio Oliver era mucho más de lo que podamos y sepamos decir. Antonio Oliver es, ante todo y sobre todo, amor. Muchas gracias a nuestra compañera Lola de la Serna por estas sentidas palabras sobre su maestro Antonio Oliver, y ahora a continuación vamos a escuchar las que nos va a dirigir Rafael Ubal.
les he dejado un esquema que no habrá llegado a lo mejor para todos, pero ahí están. Por supuesto, tengo que advertirles que no lo voy a desarrollar entero, pero es más, de los puntos que voy a tratar, comentando con el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense, don José María Redondo, con quien estoy teniendo conversaciones desde hace tiempo con él, y hay aquí testigos de ello, me decía que sobre estos puntos no solo hay tema para una conferencia o un ciclo de conferencias, sino para realizar tesinas y tesis doctorales. Por lo tanto, tranquilos, que simplemente voy a enunciar. Bueno, quiero dar las gracias a los que están ausentes, que me hacen agradecer la asistencia de los presentes, porque sin el reconocimiento de las ausencias no se puede valorar suficientemente la asistencia de los que estáis aquí. Lo primero que necesito deciros, antes de empezar a entrar a desarrollar el núcleo del pensamiento de Antonio Oliver, es que no me ha faltado preocupación y nerviosismo, que algunos he comentado, al pensar presentarme hoy ante vosotros. Quizá por el mal hábito, a veces, que uno tiene de establecer comparaciones y medirse con los demás, entre otras cosas. Y así, al considerar la autoridad de Lola de la Serna, después de 18 años de seguimiento del profesor Antonio Oliver, siento el atrevimiento adolescente de sentarme en esta mesa al lado de ella, que la ocupa tan justificada y merecidamente. Gracias, Lola, por permitirme estar a tu altura. Lo que hace que yo esté aquí es una inclinación irreprimible, convertida y transformada en intención creadora, de decir algo acerca de la obra del profesor Antonio Oliver. De su obra, a pesar de no haberle conocido personalmente. Y oíd esto: si un orador necesita de la benevolencia de sus oyentes, de vosotros, yo la necesito en este momento más que nadie, y espero que he de encontrarla con toda sinceridad. Esta confianza en la bondad de vuestros oídos me serena y me tranquiliza. Soy de aquellos que han tenido noticia del profesor Antonio Oliver por las noticias recibidas de otros y de otras, que fueron testigos directos de su carisma y de su singularidad. Y no hago sino anunciar lo que a su vez me ha sido anunciado: la buena noticia de la existencia de un hombre, Antonio Oliver, que ha pasado por la vida encendiendo hogueras de devoción por el hombre vivo. Y con esta afirmación, con esta primera chispa, con esta partícula encendida que desea saltar y expandirse, provocar el chispazo, los efectos luminosos y sonoros del recuerdo incandescente de la pasión por el hombre viviente, sí, con esta antorcha chispeante voy a comenzar el recorrido de mi exposición. Esta llama iluminará cuanto diga en su memoria. Un reto me he planteado, el de contestar públicamente ante este tribunal, presidido por quienes verdaderamente sabéis de Antonio más que yo, y que estáis simbólicamente en un plano de mayor profundidad que yo. Abordemos, pues, la cuestión primera. ¿Dónde está la clave del pensamiento vivo del profesor Antonio Oliver? A primera vista, al parecer, no creo que a nadie se le ocurra pensar que puedan encontrarse dificultades en esta materia de encontrar la clave del pensamiento vivo del profesor Antonio Oliver. Es una cuestión, para empezar, facilísima, acerca de la cual a mí
no me ha surgido ninguna duda. Yo os aseguro que me he preocupado de indagar mucho para llegar a presentaros con toda lealtad, fidelidad y claridad dónde está la clave de su pensamiento vivo. Pues bien, para mí esta clave está en plural y se escribe con mayúsculas, sí, con mayúscula de nombres propios. Veréis por qué. Decía él, como hace un momento se nos recordaba, cuando hablaba, que soltaba pájaros para que se posaran en las ramas. ¿Y cuáles eran las ramas en donde se posaban sus pájaros? Aquí, frente a mí y a mi lado, las tengo yo ahora. En ellas está la clave viva de su pensamiento. Por citar algunos nombres, pronunciaré los de Lola, Frank, Maribel, José María, María Teresa, Santiago, Curra, Ernesto, Maripaz, Juan, Charo, Manolo, Sofía, porque detrás del nombre está el hombre. Como detrás de aquella lista de nombres ya bimilenaria, anunciada por los evangelistas, en la que aparecieron Simón, Andrés, Juan, Bartolomé, Judas Iscariote, el mismo que entregó al Maestro, y otros, se nos revela la clave del ecce homo, del hombre por excelencia capaz de reunirnos a todos en uno. Así, vosotras y vosotros fuisteis convocados a ser ramas vivas y verdes, no secas, es decir, testigos veraces y elocuentes de la clave vital del pensamiento del profesor Antonio Oliver, maestro de fascinación y de provocación, al estilo más genuino del auténtico Jesús de Nazaret. Sí, a ejemplo de aquel hombre que se convirtió en Dios, Anthropos Hoti, Zeus Hotianthropos, como él bien explicó, cuya voz, la de este hombre, fuera capaz de calmar las tormentas y someter las tempestades, que anduviera sobre las aguas oceánicas de todas y cada una de nuestras vidas, y del que viene o procede en el profesor Antonio Oliver la ya mencionada sagrada devoción por el hombre vivo. Insisto en dejar bien clara esta relación entre nuestros nombres propios, nuestras vidas particulares y concretas, y la clave del pensamiento vivo de Antonio, porque él no pensaba escribir en libros acerca de la divinidad. Él, en primer lugar, hablaba para que toda nuestra vida fuera impregnada no de la religión verdadera, sino de la verdadera religión, de la verdadera conciencia íntima de divinidad que atraviesa poderosamente las aguas de nuestro subconsciente y que busca abrirse paso, como los israelitas en medio del Mar Rojo, hacia la tierra prometida de la libertad interior de cada uno. Tierra del corazón de la humanidad, hacia la que todos estamos llamados para encontrarnos. Clave de su pensamiento vivo, repito y resumo, es que habremos de contar con los nombres de todos como él contó. Empresa esta que no dejó terminada el profesor Antonio Oliver, como tampoco lo hiciera el condenado hijo del carpintero de Nazaret. Tarea esta muy nuestra, la de encontrar la unicidad en la multiplicidad, y que nos abre nuevas posibilidades, nuevos senderos y pistas para ensayar un nuevo modo de ser uno con los demás, una nueva manera de buscarse uno a sí mismo a través de los accidentes geográficos de los otros. Aventura vital y meta que Goethe definiera como la finalidad de todo quehacer artístico cuando afirmó: será eterno para vosotros el uno que se divide en muchos, y sin embargo sigue siendo el único. Encontrar en uno los muchos, sentir los muchos como uno, y tendréis el principio y el fin del arte, decía Goethe. Ojalá que esta clave nos abriera la puerta del laberinto de la confrontación amistosa y nos permitiera superar las barreras de la lengua, de la herencia, de la razón, de la política, de la religión, para descubrir
lo que Lola de la Serna ha llamado la antropofanía, es decir, la revelación del hombre que se oculta y se esconde detrás de cada nombre. Adivinar la clave de la manifestación del hombre como infinito haz de posibilidades que dijera Zubiri, pero del hombre de carne y hueso, hombre que Unamuno nos auscultara en la agonía de sus límites y que el profesor Antonio Oliver nos brinda desde el cogollo de su gigantesca talla humana. Estatura humana que gracias a las noticias que me han llegado de Antonio he aprendido a vislumbrar e intuir cada vez que me miro a mí mismo en el espejo de cada una de las niñas de vuestros ojos, auténticos pozos de luz en los que se reflejan destellos de estrellas lejanísimas que me guían, como a los magos, en mi búsqueda iluminada tras las huellas perdidas de lo sagrado, en el hombre envuelto en la noche oscura de cada una de vuestras biografías. Esta clave oliveriana de la antropofanía es la clave de la puerta de la ciudad del hombre Dios, ciudad en la que el hombre por fin no aparece ya crucificado en el mundo, sino abrazado al mundo, y en la que la historia, toda historia, incluida la de Francisco Mujica Garmendia y de Aspaquito o la de Miguel Ricard, toda historia es un tiempo de perfección, un caminar para llegar a ser, un existir para alcanzar la meta de la plenitud de la vida compartida, el nirvana celestial, el cielo nirvánico, el paraíso marxista o como se le quiera denominar, porque o estamos en consonancia con todo lo demás o nos alejamos de la meta de la historia a la que hemos sido llamados a participar y a protagonizar. El futuro en libertad se engendra en la matriz del diálogo entre nosotros. Este es el reto de la actual humanidad. Sin este espíritu de diálogo no se podrá alcanzar el progreso en la libertad. La clave del pensamiento vivo de Antonio está en la confrontación entre las distintas creencias e ideas de todos y cada uno de nosotros. Punto 2. Advertencia de interés para pocos interesados. Alegoría de Wilhelm Reich con dedicatoria y con Antonio Oliver al fondo. Digo para pocos interesados porque, a pesar de todo, o gracias a, no lo sé, pero el hecho estadístico y sociológico de nuestro mundo es que todavía hoy los poetas de verdad, los profetas de verdad, los precursores de verdad y los sabios de verdad no interesan. No he podido dejar de traer aquí a uno de los hombres que más ha contribuido a la renovación del pensamiento humano del siglo XX en un campo que va desde la medicina hasta la psicología, pasando por la física y la bioelectricidad. Un gran maestro del amor, del trabajo y del conocimiento. Tres grandes pilares en los que se sustenta la vida humana y de los que Wilhelm Reich, al igual que Antonio Oliver, nos hablaba desde una altura desacostumbrada. De Wilhelm Reich es la siguiente alegoría que voy a exponer, con una finalidad evidentemente autocrítica y dedicada expresamente a quienes se reúnen alrededor de la figura de Antonio Oliver, de su memoria y de su voz. Va por ustedes y dice así: ¿sabes, pequeño hombrecito, cómo se sentiría un águila que estuviera incubando huevos de gallina? En un principio piensa que incubará pequeñas águilas, a las que va a criar para que sean grandes. Pero lo que siempre sale de los huevos no es más que pequeños pollitos. Valerosamente el águila sigue con la esperanza de que los pollitos, después de todo, se convertirán en águilas, pero no, al final no son sino gallinas cacareantes. Cuando el águila descubre esto, pasa un mal rato, reprimiendo su deseo de tragarse a todos los pollitos y a las gallinas cacareantes. Lo que la persuade de no hacer tal cosa es una pequeña esperanza, la esperanza de que entre los muchos pollitos cacareantes pudiera haber un día un pequeño aguilucho capaz de convertirse en una gran águila, capaz, como ella misma, de mirar desde su majestuosa cima a grandes distancias para detectar nuevos mundos
pensamientos y formas de vida. Es solamente esta esperanza pequeña la que persuade al águila triste y solidaria de no comerse todos los pollitos cacareantes y las gallinas. Ellos no comprenden que han sido incubados por un águila. No se dan cuenta de que vivían en una alta y escarpada roca, a mucha altura que el resto, mucha más altura que el resto de sus semejantes, que habitaban sus semejantes en los oscuros valles. No ven a grandes distancias como el águila solitaria, solamente engullen y engullen cualquier cosa que el águila les trae al nido. Solamente se calientan bajo sus poderosas alas cuando llueve y hay tormenta en el exterior, mientras ella la resiste sin la menor protección. Y cuando el águila se da cuenta de nuevo de la situación, su primer impulso es reducirlos a pedacitos, pero se lo piensa mejor y empieza a sentir piedad por ellos. No pierde la esperanza de que entre muchos pollitos cacareantes y engullidores y cortos de vista tendrá que haber un pequeño aguilucho capaz de intentar llegar a ser como ella misma. El águila solitaria, hasta hoy día, no ha desesperado, y así continúa incubando pequeños pollitos. Y tú, pequeño hombrecito, rehúsas ser un águila y por eso eres la presa de los buitres. Tienes miedo de las águilas. Vives amontonado en pequeños y en grandes rebaños y eres devorado por los criterios de tu rebaño, y más aún, algunas de las gallinas de tu rebaño han incubado huevos de buitres. Y esos buitres se han convertido en los feeders contra las águilas, esas águilas que querían llevarte a distancias más lejanas y mejores, sacarte del rebaño. Pequeño hombrecito, has preferido seguir a los buitres que te enseñaron a comer carroña y a contentarte con unos pocos granos de trigo y te enseñaron a gritar ¡Hay, gran buitre! Y ahora sigues teniendo miedo de las águilas, que continúan incubando contra toda esperanza tus pollitos, muchos grandes hombres, valientes y solitarios, que han mostrado distintos caminos. Una y otra vez has retorcido sus enseñanzas, las has despedazado y destruido, las has interpretado por el lado erróneo y has hecho de este pequeño error la meta de tu vida. Sí, si tú, pequeño hombrecito, entre millones, te hicieras cargo de tu vocación de águila y quisieras dejar de ser gallina cacareante, si te hicieras cargo simplemente de una pizquita de tu responsabilidad, el mundo parecería diferente y tus grandes amigos, las águilas, no morirían debido a tu pequeñez. Cambia tus ilusiones por un poco de verdad. Hasta aquí la alegoría de Wilhelm Reich, dirigida de verdad, de corazón, con especial cariño, en señal de agradecimiento a la Fundación Antonio Oliver, a la comunidad de teatinos y a todos los amigos de Antonio, pues a través de esos cauces, la Fundación, los teatinos y los amigos de Antonio, yo he accedido al conocimiento del profesor Antonio Oliver y me he dado cuenta de que les ha hablado tan claro que hasta cuando no le han entendido, está clarísimo que no le han entendido. Y sin más comentarios, pasamos a considerar los núcleos básicos del pensamiento de Antonio Oliver según mi criterio. Bueno, esto era demasiado fuerte. Vamos a ver. Tómenselo con sentido del humor, que será mejor. Vamos a ver. Retrato de unas ideas vitales, ahí tienen el retrato, para nuestro tiempo, o el imposible diálogo fotográfico del pensamiento de un precursor del siglo XXI. Uno de los muchos retratos posibles de sus ideas es este que ante sus ojos he expuesto y cuya composición se debe a María Teresa Sañudo, aquí presente. Esta imagen, por sí sola, es mucho más elocuente y expresiva que todas mis palabras a la hora de hacer un resumen. En ella se dan